¿Alguna vez has tenido que renunciar a lo único que te mantiene de pie para salvar a quien más amas? Lorena tenía 26 años, un hermano enfermo de solo 9 y una decisión imposible entre sus manos: quedarse en el trabajo que la sostenía o abandonarlo todo para pagar una cirugía que salvaría la vida de Felipe. Pero lo que ella no sabía era que su patrón, un hombre millonario y viudo que había guardado sus sentimientos por años, estaba a punto de hacer algo que cambiaría sus destinos para siempre. Quédate hasta el final y descubre cómo una renuncia se convirtió en la declaración de amor más valiente que Puebla había visto. Lorena cerró la puerta de su pequeña habitación en la mansión por última vez. Sus manos temblaban mientras doblaba el uniforme que había usado durante 3 años, el mismo que llevaba puesto el día que llegó buscando una oportunidad para mantener a su hermano Felipe. Afuera, el sol de Puebla comenzaba a caer sobre los jardines perfectamente cuidados, esos mismos jardines donde ella había encontrado paz en los momentos más difíciles. Pero hoy no había paz en su corazón, solo un dolor sordo que apretaba su pecho como un puño cerrado. La carta de renuncia descansaba sobre la cómoda, firmada con tinta azul y lágrimas secas. Lorena respiró hondo, tratando de convencerse de que estaba haciendo lo correcto, aunque cada fibra de su ser le gritaba que se quedara. Felipe necesitaba esa cirugía, y el dinero de la liquidación era la única forma de pagarla. No había otra opción por más que doliera. Había calculado cada peso, cada centavo, y apenas alcanzaba para cubrir los gastos del hospital. Miró por la ventana una última vez, observando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. Mañana por la mañana entregaría la carta, recibiría su finiquito y saldría de esa casa para siempre. Todo estaría bien, se repetía una y otra vez, aunque su corazón sabía que era mentira. El recuerdo del accidente todavía la perseguía en las noches silenciosas. Habían pasado 5 años desde que aquel autobús perdió el control en la carretera a Cholula, llevándose a sus padres en un instante. Lorena tenía 21 años entonces, Felipe apenas 4, y de repente el mundo entero cayó sobre sus hombros como un costal de piedras. Se convirtió en madre, padre, hermana y proveedora de la noche a la mañana. Las primeras semanas fueron un infierno de trámites, funerales y noches sin dormir, con Felipe llorando y preguntando cuándo regresarían mamá y papá. Ella vendió todo lo que pudo de la casa de sus padres para pagar las deudas y alquilar un cuartito en una colonia humilde. Trabajó limpiando casas, lavando ropa ajena, vendiendo tamales en las esquinas, lo que fuera necesario para que Felipe tuviera comida en la mesa y pudiera ir a la escuela. Cuando finalmente consiguió el trabajo en la mansión del señor Diego, sintió que Dios había escuchado sus oraciones. El sueldo era digno, las prestaciones buenas, y por primera vez en años pudo respirar tranquila. Felipe creció sano, alegre, lleno de sueños. Pero hace 3 meses todo cambió cuando el niño comenzó a quejarse de dolores en el pecho y mareos constantes. Los doctores confirmaron lo que ella temía. Necesitaba una operación urgente del corazón. Lorena había guardado el secreto como si fuera un tesoro maldito. No le dijo nada a Diego, su patrón, ni a ninguno de sus compañeros de trabajo. Cada mañana se levantaba con una sonrisa fingida, preparaba el desayuno, limpiaba la casa, atendía las necesidades de la mansión como si nada pasara. Pero por las noches, cuando regresaba a su cuarto, se derrumbaba en silencio. Investigó en internet, habló con doctores, buscó opciones de financiamiento, pero las cifras eran imposibles para alguien como ella. 150,000 pesos. Esa era la cantidad que necesitaba. Su sueldo apenas le alcanzaba para vivir mes con mes y los ahorros que tenía no llegaban ni a la mitad. Entonces vino la idea, dolorosa pero necesaria: renunciar. Con 3 años de antigüedad, la liquidación le daría lo suficiente para pagar el hospital. Significaba perder su estabilidad, su hogar, su rutina. Significaba volver a empezar desde cero, buscar trabajo en otro lado, probablemente ganar menos. Pero Felipe viviría. Eso era lo único que importaba. Lorena apretó los puños, sintiendo cómo las uñas se clavaban en sus palmas. Mañana entregaría la carta
y pasado mañana su hermano entraría al quirófano. No había marcha atrás. Lo que más le dolía no era dejar la mansión, sino dejar a Diego. Durante 3 años había trabajado para él, y en ese tiempo algo había florecido en su interior, algo que jamás se atrevió a nombrar. Diego era un hombre bueno, de esos que ya no abundan. Siempre la trataba con respeto, le preguntaba por Felipe, se interesaba genuinamente en su bienestar, nunca la hizo sentir menos por ser empleada doméstica. Había algo en sus ojos grises que la hacía sentir vista, no solo como la muchacha que limpiaba su casa, sino como una persona. A veces, cuando preparaba el café por las mañanas, sentía su mirada sobre ella, pero cuando volteaba, él ya estaba leyendo el periódico. Otras veces, lo escuchaba tocar el piano en las noches, melodías tristes que parecían contar historias de soledades compartidas. Lorena sabía que era una tontería sentir lo que sentía. Él era un millonario viudo, dueño de empresas, un hombre culto y refinado. Ella era solo Lorena, la chica huérfana que llegó con una maleta vieja y mucha necesidad. Pero el corazón no entiende de clases sociales ni de lógica. El corazón solo siente. Y el de ella había aprendido a latir diferente cada vez que Diego entraba a la cocina. Guardó las últimas cosas en su maleta pequeña, la misma con la que había llegado 3 años atrás. Un par de blusas, 2 pantalones, una fotografía de sus padres con Felipe bebé y la Biblia que su madre le había regalado en su quinceañera. No necesitaba más. Lorena se sentó en la cama, sosteniéndose la cabeza entre las manos, permitiéndose un momento de debilidad antes de la tormenta. Pensó en Felipe esperándola en casa de la vecina, sin saber lo que estaba por venir. Pensó en Diego, quien mañana recibiría la noticia sin entender realmente por qué. Pensó en todo lo que había construido en esos 3 años, la rutina, la estabilidad, la ilusión de que tal vez, solo tal vez, podía tener algo parecido a un hogar. Pero los hogares se construyen sobre cimientos firmes, y los de ella siempre habían sido de arena. Una lágrima rodó por su mejilla, luego otra, hasta que ya no pudo contenerlas. Lloró en silencio, mordiéndose los labios para no hacer ruido, porque mañana tenía que ser fuerte. Mañana tenía que despedirse del único lugar donde había vuelto a sentir que la vida podía ser amable. Diego leyó la carta 3 veces, como si las palabras fueran a cambiar en cada lectura. Por motivos personales, he decidido renunciar a mi puesto efectivo de manera inmediata. Agradezco profundamente la oportunidad que me brindó. Atentamente, Lorena. 24 palabras. Solo 24 palabras para terminar con 3 años de una presencia que se había vuelto indispensable en su vida. Dejó la carta sobre el escritorio de caoba y se recargó en el respaldo de la silla, sintiendo cómo algo se rompía dentro de su pecho. Afuera, el día amanecía gris sobre Puebla, como si el cielo también supiera que algo importante estaba terminando. Diego cerró los ojos, pero la imagen de Lorena ya estaba grabada en su mente. Su sonrisa tímida cuando le servía el café, la forma en que cantaba bajito mientras limpiaba, ese brillo especial en sus ojos cuando hablaba de su hermano. ¿Motivos personales? ¿Qué podía ser tan urgente como para irse sin avisar, sin explicaciones? Sintió un vacío en el estómago, ese mismo vacío que conocía muy bien, el que había vivido durante 6 largos años desde que perdió a su esposa. Solo que ahora era diferente. Ahora sabía exactamente quién faltaba. Se levantó de la silla con movimientos mecánicos y caminó hacia la ventana. ¿Cómo iba a dejarla ir sin siquiera intentar entender? Los recuerdos lo golpearon como olas furiosas. Recordó el día que Lorena llegó a la mansión hace 3 años, con esa maleta pequeña y esos ojos llenos de esperanza y miedo. Había algo en ella que captó su atención desde el primer momento, una mezcla de fortaleza y fragilidad que lo conmovió. Durante las entrevistas con otras candidatas, todas parecían iguales, pero cuando Lorena habló, mencionando que necesitaba el trabajo para cuidar a su hermano pequeño, Diego supo que ella era diferente. La contrató en el acto. Los primeros meses fueron normales, profesionales, distantes. Lorena hacía su trabajo con dedicación
y él mantenía su rutina de empresario solitario. Pero poco a poco, sin darse cuenta, Diego comenzó a buscar excusas para estar en la cocina cuando ella preparaba la comida. Empezó a notar pequeños detalles, cómo Lorena acomodaba flores frescas en los jarrones cada semana, cómo dejaba notas con versículos bíblicos pegados en el refrigerador, cómo su risa llenaba los espacios vacíos de esa casa demasiado grande. Un día, hace como un año, Diego bajó en la madrugada porque no podía dormir y la encontró en la cocina llorando, con una fotografía entre las manos. Era una imagen de sus padres. Ese fue el momento en que algo cambió. Ella le contó del accidente, de la responsabilidad de criar a Felipe sola, de lo difícil que era seguir adelante. Él solo escuchó, sin interrumpir, y cuando ella terminó, le ofreció un pañuelo y unas palabras torpes de consuelo. Desde esa noche, la veía con otros ojos. Diego sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Lorena era su empleada, 20 años menor, de un mundo completamente distinto al suyo. Él era un viudo de 37 años, dueño de 3 empresas de importación, con una vida construida sobre números, contratos y responsabilidades. ¿Qué podía ofrecerle a una muchacha como ella, llena de vida y esperanza? Su soledad, su casa silenciosa donde los únicos sonidos eran el tic-tac del reloj y las teclas del piano. Además, estaba el recuerdo de su esposa, la culpa que todavía cargaba por no haber podido salvarla del cáncer que se la llevó en solo 8 meses. Después de su muerte, Diego se había encerrado en sí mismo, construyendo muros tan altos que nadie podía trepar. Sus amigos intentaron presentarle mujeres, sus hermanas insistían en que saliera, pero él rechazaba todo con excusas de trabajo. La verdad era más simple y más dolorosa. Tenía miedo. Miedo de volver a sentir, miedo de perder de nuevo, miedo de no ser suficiente. Pero Lorena había logrado lo imposible. Sin proponérselo, sin buscarlo, había derribado esos muros piedra por piedra, con su sencillez, con su fe inquebrantable, con esa forma tan pura de ver la vida. Diego se había enamorado sin permiso, sin plan, sin defensa. Hubo momentos en los que estuvo a punto de decirle algo, como aquella tarde de diciembre, cuando decoraban el árbol de Navidad juntos porque todo el personal había salido. Lorena cantaba villancicos y él la observaba desde el sofá, pensando que esa era la escena más hermosa que había visto en años. O como esa mañana de abril, cuando ella entró al estudio con un pastel de cumpleaños que había horneado especialmente para él, con velitas y todo, porque nadie más lo había felicitado. Diego sintió que el corazón se le ablandaba como cera caliente. Quiso tomarle la mano, decirle que su presencia era el mejor regalo, que los días sin verla se sentían grises. Pero solo agradeció con una sonrisa y dejó pasar el momento. Siempre dejaba pasar los momentos. ¿Cómo iba a arriesgarse a arruinar la única relación genuina que había construido en años? Si le confesaba sus sentimientos y ella lo rechazaba, perdería incluso su amistad silenciosa. Peor aún, si ella sentía presión por ser su empleada, podría renunciar. Ironías de la vida. Pasó tanto tiempo temiendo que se fuera si hablaba, que ahora se iba porque nunca lo hizo. Diego apretó los puños contra el cristal de la ventana, sintiendo la frialdad contra su piel. Todo este tiempo creyó que estaba protegiéndola al mantener la distancia, cuando en realidad solo se estaba protegiendo a sí mismo. Tomó la carta de renuncia nuevamente y la observó con atención. Algo no cuadraba. Lorena siempre había sido una persona de frente, directa, honesta. Si realmente quisiera irse por insatisfacción o por un mejor trabajo, lo habría mencionado. Habría dado un aviso de 15 días, como marcaba su contrato. Esta renuncia inmediata, sin explicaciones, con esa despedida tan formal y fría, no parecía propia de ella. Diego abrió el sobre donde venía la carta y notó que había más papeles dentro. Sacó todo el contenido y lo extendió sobre el escritorio. Había una copia de su contrato, una hoja con las cuentas bancarias para el depósito de la liquidación y al final, doblado casi escondido, un papel diferente. Lo desdobló con cuidado.
Era un reporte médico del Hospital de Especialidades de Puebla, fechado hace 2 meses. Paciente: Felipe Ramírez, 9 años. Diagnóstico: cardiopatía congénita. Requiere intervención quirúrgica urgente. Costo aproximado: 150,000 pesos. Diego leyó el documento completo, sintiendo cómo cada palabra era un puñetazo directo a su conciencia. Lorena no se estaba yendo porque quisiera. Se estaba yendo porque no tenía otra opción. Necesitaba la liquidación para salvar a su hermano. Y él, encerrado en su cobardía y sus miedos, nunca notó que ella estaba cargando ese peso sola. La vergüenza y la determinación lo invadieron al mismo tiempo. Todavía estaba a tiempo de hacer lo correcto. Diego guardó el reporte médico con manos temblorosas, como si sostuviera un pedazo del alma de Lorena. Ahora todo tenía sentido. Las ojeras que ella intentaba disimular con sonrisas, las llamadas apresuradas que hacía en los descansos, esa tristeza escondida en su mirada cuando creía que nadie la observaba. Caminó hacia el piano, ese instrumento que había sido su único confidente durante años de soledad. Se sentó frente a las teclas y comenzó a tocar una melodía lenta, sin partitura, dejando que sus dedos expresaran lo que su boca nunca se atrevió a decir. Recordó cada momento compartido con Lorena, cada conversación casual que para él significaba mucho más. Pensó en las mañanas cuando ella entraba al comedor con la charola del desayuno, siempre con una sonrisa y un «Buenos días, señor Diego», que iluminaba su día. Pensó en las tardes donde la escuchaba cantar en la cocina mientras preparaba la comida, y cómo él inventaba excusas para pasar por ahí, solo para verla. Pensó en los domingos que ella tenía libres y cómo la casa se sentía vacía, sin vida, sin ese calor especial que solo ella traía. Durante 3 años había vivido una mentira, convenciéndose de que podía mantener sus sentimientos bajo control, que era suficiente con tenerla cerca, aunque fuera como empleada. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, y la suya era dolorosa. Estaba profundamente enamorado de Lorena. La primera vez que Diego notó que algo había cambiado en su interior fue hace 2 años, durante la fiesta de cumpleaños de Felipe. Lorena le había pedido permiso para usar el jardín trasero de la mansión porque su casa era muy pequeña. Él aceptó sin pensarlo 2 veces, incluso ofreció ayudar con los gastos. Ese sábado de junio, la mansión se llenó de niños corriendo, globos, música y risas. Diego observó desde la terraza cómo Lorena organizaba todo, cómo abrazaba a su hermano, cómo sus ojos brillaban de felicidad pura. En un momento, Felipe corrió hacia él con un pedazo de pastel. «Don Diego, mi hermana dice que usted es muy bueno. ¿Quiere ser mi amigo?» El niño tenía 7 años entonces, una sonrisa enorme y ojos llenos de inocencia. Diego aceptó el pastel, se arrodilló para quedar a su altura y le respondió: «Claro que sí, Felipe, somos amigos». Cuando levantó la vista, encontró a Lorena mirándolo con una expresión que nunca olvidaría. Era gratitud mezclada con algo más, algo que él no supo interpretar entonces, pero que ahora, recordándolo, reconocía como admiración. Esa noche, después que todos se fueron, Lorena se acercó tímidamente. «Gracias por todo, señor Diego». No sabe lo que significa para Felipe tener este recuerdo. Él quiso decirle que significaba más para él verla feliz, pero solo asintió. Siempre asintiendo, siempre callando. Hubo tantas señales que Diego ignoró por miedo, como aquella ocasión en que Lorena se enfermó de gripa fuerte y él personalmente le llevó sopa y medicina a su habitación. Ella estaba en cama, con la voz ronca y la nariz roja, y aún así le dijo que podía trabajar. «Descansa, Lorena. La casa puede esperar», le había dicho con firmeza. Se sentó en la silla junto a su cama y se quedó ahí hasta que ella se durmió, solo para asegurarse de que estuviera bien. Cuando salió de la habitación, su corazón latía de una forma extraña, y supo que ya no había marcha atrás, o como esa tarde lluviosa donde se fue la luz en toda la colonia. Lorena encendió velas por toda la casa y preparó chocolate caliente. Terminaron conversando en la sala durante horas, hablando de todo y nada.
Ella le contó de sus sueños de estudiar enfermería algún día, de querer darle una mejor vida a Felipe. Él le habló de su infancia en Cholula, de cómo construyó su empresa desde cero, de lo difícil que fue perder a su esposa. Fue la primera vez en 6 años que Diego habló abiertamente de su dolor, y Lorena escuchó sin juzgar, solo tomó su mano por un segundo y dijo: «Dios tiene un propósito para todo, señor Diego, incluso para el dolor». Esa noche, cuando la luz regresó, algo en Diego había cambiado. Ya no solo la admiraba, la necesitaba. El problema era que Diego no sabía cómo expresar lo que sentía. Llevaba tanto tiempo encerrado en su mundo de negocios, números y obligaciones, que había olvidado cómo ser vulnerable. Después de la muerte de su esposa, había construido barreras tan sólidas que ni él mismo podía derribarlas. Sus hermanas le decían que parecía un robot. Su socio bromeaba diciendo que tenía hielo en las venas. Pero con Lorena era diferente. Ella despertaba algo en él que creía muerto. La capacidad de sentir calidez, de sonreír genuinamente, de esperar con ansias llegar a casa. Sin embargo, cada vez que pensaba en confesarle sus sentimientos, el miedo lo paralizaba. ¿Qué tal si ella lo rechazaba? ¿Qué tal si arruinaba todo? ¿Qué tal si Lorena solo lo veía como el patrón millonario, incapaz de verlo como el hombre solitario que realmente era? Además, estaba la diferencia de edad. Él tenía 37, ella 26. 11 años no eran muchos, pero Diego temía que Lorena lo viera como alguien mayor, establecido, aburrido. ¿Qué podía ofrecerle más allá de dinero? ¿Cómo competir con la juventud y las posibilidades que ella merecía? Entonces optaba por el silencio, ese silencio cobarde que ahora le pesaba como plomo en la conciencia. Prefirió tenerla cerca en esa relación laboral segura, antes que arriesgarse a perderla completamente. Pero ahora, sosteniendo ese reporte médico, Diego entendió algo fundamental. El silencio también puede matar las oportunidades. Lorena se estaba yendo, sacrificando su estabilidad por salvar a su hermano, cargando ese peso sola porque él nunca tuvo el valor de acercarse lo suficiente como para que ella confiara en él. Se levantó del piano con determinación renovada. Ya no era momento de miedos ni dudas. Lorena necesitaba ayuda y él tenía los recursos para dársela. Pero más importante aún, necesitaba saber la verdad. Necesitaba decirle que estos 3 años no habían sido solo una relación de patrón y empleada para él, que cada café que ella le servía era un motivo para levantarse con ánimo, que cada canción que entonaba le devolvía las ganas de vivir, que su risa había llenado los espacios vacíos de su corazón roto. Tomó su teléfono y marcó a su contador para preparar todo lo necesario para la cirugía de Felipe. Luego llamó al hospital para apartar la fecha más próxima disponible. Y finalmente se miró al espejo del pasillo, viendo a ese hombre de 37 años que había vivido como un fantasma durante tanto tiempo. «Ya es suficiente», se dijo a sí mismo con voz firme. «Hoy termina la cobardía». Guardó el reporte médico en el bolsillo de su saco, tomó las llaves de su camioneta y revisó el reloj. Eran las 7 de la tarde. Lorena estaría llegando a su casa en este momento, y él no iba a dejar que el sol se ocultara sin decirle la verdad. El último día de Lorena en la mansión comenzó como cualquier otro, excepto que no lo era. Se despertó a las 6 de la mañana en su pequeña habitación, pero esta vez no con la alarma del celular, sino con el peso de saber que era la última vez. Se duchó, se puso el uniforme por última vez y bajó a la cocina para preparar el desayuno del señor Diego, como había hecho durante 1095 días consecutivos. Mientras molía los granos de café, el aroma inundó la cocina trayendo recuerdos. Recordó la primera vez que preparó café para él y lo hizo tan cargado que Diego bromeó diciendo que podría despertar a los muertos. Recordó cuando aprendió exactamente cómo le gustaba, con 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche. Recordó las mañanas donde conversaban brevemente sobre el clima, las noticias o simplemente sobre cómo habían dormido. Conversaciones simples que para ella significaban el mundo. Colocó la taza en la charola junto con pan dulce recién calentado,
fruta picada y el periódico. Subió las escaleras con pasos lentos, saboreando cada segundo, grabando cada detalle en su memoria. Tocó la puerta del estudio donde Diego ya estaba trabajando. Adelante, escuchó su voz del otro lado. Entró con la sonrisa que había perfeccionado durante 3 años, esa que ocultaba todo el dolor. «Buenos días, señor Diego». Él levantó la vista de la computadora y sus ojos grises se encontraron con los de ella. Por un segundo, Lorena juró que vio algo diferente en esa mirada, algo que la hizo dudar. Diego recibió la charola sin apartar sus ojos de ella. «Buenos días, Lorena. ¿Cómo amaneciste?». La pregunta de siempre, pero hoy sonaba distinta, más cargada. Lorena sintió un nudo en la garganta. «Bien, gracias. Espero que haya descansado». Las formalidades de siempre, el baile conocido de palabras educadas. Pero había electricidad en el aire, algo no dicho que flotaba entre ambos. Diego tomó la taza de café, pero no bebió. Solo la sostuvo entre sus manos como si buscara el calor que irradiaba. «Lorena, tengo que hablar contigo más tarde. Es importante». Su voz sonaba tensa, casi vulnerable. Ella asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba sin razón aparente. «Claro, señor Diego. Cuando usted guste». Se dio vuelta para salir, pero antes de cruzar la puerta, la voz de él la detuvo. «Lorena». Ella volteó. «Gracias, por todo. No solo por el desayuno, ella lo supo. Por los 3 años, por cada detalle, por haber traído luz a esa casa oscura». Lorena sintió las lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo con todas sus fuerzas. «Es mi trabajo, señor Diego. Para eso me paga». Mintió, porque ambos sabían que era mucho más que eso. Salió del estudio antes de que él pudiera ver cómo se le quebraba la voz. El resto de la mañana transcurrió en cámara lenta. Lorena limpió cada habitación con especial cuidado, como si fuera un ritual de despedida. Pasó la aspiradora por las alfombras persas del recibidor, donde tantas veces había bailado sola cuando nadie la veía. Sacudió los cuadros del pasillo, esos retratos antiguos que le habían contado la historia de la familia de Diego. Acomodó los libros de la biblioteca, recordando las tardes donde él le recomendaba lecturas y ella las devoraba en sus días libres. Regó las plantas del invernadero, susurrándoles palabras de despedida como si pudieran entenderla. A las 2 de la tarde preparó la comida. Hizo mole poblano, el platillo favorito de Diego, aunque él no lo había pedido. Puso especial atención en cada paso. Tostó los chiles con cuidado, molió las especias a mano, dejó que el chocolate se integrara lentamente. Era su forma de decir adiós sin palabras. Cuando llamó a Diego para comer, él bajó con cara de cansancio. Se sentó a la mesa y al probar el primer bocado cerró los ojos. «Está delicioso, Lorena, como siempre». Ella se quedó de pie junto a la puerta de la cocina, memorizando ese momento. Diego comiendo en el comedor iluminado por el sol de la tarde, el sonido de los cubiertos contra el plato, el silencio cómodo que compartían. «Me da gusto que le guste, señor Diego». Y se retiró antes de que él notara las lágrimas que finalmente habían ganado la batalla. A las 5 de la tarde, Lorena subió a su habitación para cambiarse y recoger sus cosas. Su maleta estaba lista desde la noche anterior. Se quitó el uniforme lentamente, doblándolo con cuidado y dejándolo sobre la cama perfectamente tendida. Se puso unos jeans gastados y una blusa sencilla. Se miró al espejo y vio a la misma muchacha que llegó 3 años atrás, pero también vio a alguien diferente. Era más fuerte ahora, más sabia, pero también más triste. Tomó la maleta y echó un último vistazo a esa habitación que había sido su refugio. Las paredes color crema, la ventana que daba a los jardines, la cama donde había llorado y soñado tantas noches. Respiró hondo y bajó las escaleras por última vez. Diego la estaba esperando en el recibidor, con los documentos de la liquidación en la mano y una expresión que Lorena no supo descifrar. «¿Ya te vas?», preguntó él, aunque la respuesta era obvia. «Sí, señor Diego. Aquí está la llave de mi habitación». Extendió la pequeña llave dorada.
pero él no la tomó de inmediato. ¿Es definitivo? ¿No hay nada que pueda hacer para que te quedes? Su voz sonaba casi suplicante. Lorena negó con la cabeza, incapaz de hablar sin quebrarse. Diego tomó la llave y luego le entregó un sobre. Tu liquidación. Todo está en orden. Sus dedos se rozaron brevemente al intercambiar los objetos, y ese simple contacto envió descargas por todo el cuerpo de Lorena. El momento final había llegado. Lorena miró a Diego a los ojos por última vez, memorizando cada detalle de ese rostro que había aprendido a admirar en silencio. Sus ojos grises, que a veces parecían tristes, la pequeña cicatriz en su ceja izquierda que él le contó fue de un accidente de infancia, la forma en que su cabello caía ligeramente sobre su frente cuando estaba concentrado. Señor Diego, quiero agradecerle por todo. Estos 3 años han significado mucho para mí. Usted me dio estabilidad cuando más lo necesitaba, me trató siempre con respeto y me permitió cuidar de mi hermano con dignidad. Nunca olvidaré su bondad. Las palabras salían atropelladas porque sabía que si se detenía, el llanto la vencería. Diego se acercó un paso, acortando la distancia entre ambos. Lorena, comenzó, pero ella negó con la cabeza. No diga nada, por favor, ya es suficientemente difícil así. Entonces hizo algo que nunca se había atrevido a hacer. Se acercó y lo abrazó. Un abrazo breve pero intenso, donde por unos segundos el mundo dejó de existir. Diego se quedó rígido al principio, sorprendido, pero luego correspondió el abrazo con una fuerza que hablaba de desesperación contenida. Lorena sintió el corazón de él latiendo acelerado contra su pecho, o tal vez era el suyo, ya no sabía. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos húmedos. Cuídese mucho, señor Diego. Y sin esperar respuesta, tomó su maleta y caminó hacia la puerta. Cada paso era una agonía. Cuando cruzó el umbral y escuchó la puerta cerrarse detrás de ella, supo que estaba dejando atrás más que un trabajo. Estaba dejando un pedazo de su corazón en esa mansión. Diego se quedó parado frente a la puerta cerrada durante varios minutos, como si esperara que Lorena regresara. Pero no lo hizo. El silencio de la mansión cayó sobre él como una manta pesada, y por primera vez en 3 años, la casa volvió a sentirse como un mausoleo. Caminó de regreso a su estudio con pasos lentos, sintiendo el peso de cada decisión no tomada, de cada palabra no dicha. El sobre con la carta de renuncia seguía sobre su escritorio, acusándolo con su presencia. Se dejó caer en la silla de cuero y tomó el sobre nuevamente. Tenía que revisar los documentos, firmar lo necesario, hacer la transferencia de la liquidación. Era lo correcto, lo profesional, lo que se esperaba de un empleador responsable. Abrió el sobre y comenzó a sacar los papeles uno por uno. El contrato original, la carta de renuncia, la hoja con los datos bancarios. Todo en orden, todo impecable, como siempre era Lorena. Metió la mano una última vez para asegurarse de que no quedara nada dentro, y sus dedos tocaron algo más. Otro papel doblado escondido al fondo del sobre. Lo sacó con curiosidad y lo desdobló con cuidado. Sus ojos recorrieron las palabras impresas y su corazón se detuvo. Hospital de Especialidades de Puebla. Paciente Felipe Ramírez. Edad 9 años. Diagnóstico: cardiopatía congénita severa. Requiere corrección quirúrgica urgente. El mundo dejó de girar. Diego leyó el documento completo 3 veces, asegurándose de entender cada palabra técnica, cada cifra, cada recomendación médica. Felipe necesitaba una operación a corazón abierto. El reporte médico tenía fecha de octubre, hacía 2 meses. ¿Cómo no lo había notado? ¿Cómo fue tan ciego de no ver las señales? Ahora todo cobraba sentido con una claridad dolorosa. Las llamadas apresuradas que Lorena hacía en los pasillos, las ojeras que maquillaba cada mañana, esa tristeza profunda que a veces nublaba sus ojos cuando creía que nadie la veía. Las veces que la encontró rezando en el jardín, con las manos juntas y lágrimas en las mejillas. Las ocasiones donde se quedaba callada en medio de una conversación, perdida en pensamientos que la consumían. Diego sintió una mezcla de emociones tan intensa
que tuvo que sostener el escritorio para no tambalearse. Culpa por no haber estado más atento. Rabia por no haberse ganado suficiente confianza como para que ella le pidiera ayuda. Admiración por la fortaleza de esa mujer que cargó este peso sola. Y amor, un amor que ahora entendía, era más profundo de lo que había admitido. Lorena no estaba renunciando por insatisfacción o porque hubiera encontrado algo mejor. Se estaba sacrificando, entregando su estabilidad, su futuro, todo lo que había construido en 3 años, para salvar a su hermano. Y él, encerrado en su oficina, en sus miedos, en su cobardía, nunca le dio el espacio para confiar en él. El costo de la cirugía estaba detallado al final del documento. 150,000 pesos. Una cantidad que para Diego era manejable, casi insignificante en términos de sus finanzas personales. Pero para Lorena representaba años de trabajo, toda su liquidación y probablemente algo más. Diego hizo cálculos mentales rápidos. Con 3 años de antigüedad, su liquidación sería aproximadamente de 120,000 pesos. No alcanzaba, lo que significaba que Lorena tendría que buscar la diferencia en otro lado, probablemente pidiendo préstamos que tardaría años en pagar. Y mientras tanto, ¿de qué viviría? ¿Cómo pagaría la renta de su casa? ¿Cómo compraría comida mientras Felipe se recuperaba? La imagen de Lorena luchando sola contra el mundo, cargando a su hermano enfermo, buscando trabajo desesperadamente, lo partió en dos. No podía permitirlo. No iba a permitirlo. Diego tomó su teléfono y marcó a su contador personal. Javier, necesito que hagas una transferencia urgente, 180,000 pesos. Le dio los detalles, ignorando las preguntas sobre el motivo. Luego llamó al hospital de especialidades. Buenas tardes, habla Diego Mendoza. Necesito hablar con el departamento de cirugía cardiovascular pediátrica. Lo transfirieron 2 veces hasta que una voz amable atendió. Quiero pagar y programar una cirugía para un paciente llamado Felipe Ramírez. Sí, 9 años. Cardiopatía congénita. Necesito la fecha más cercana posible. La coordinadora revisó el sistema. Tenemos disponibilidad para pasado mañana, sábado. Es urgente según su expediente. Diego no dudó. Agéndelo. Pagaré todo por adelantado. Después de colgar, Diego se recargó en el respaldo de su silla, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Había actuado por impulso, sin pensar, solo dejándose llevar por la necesidad urgente de hacer algo. Pero ahora venía la parte difícil, enfrentar a Lorena. No podía simplemente aparecerse en su casa y decirle, «Oye, encontré el documento médico de tu hermano y ya pagué todo». Eso sería invasivo, incluso ofensivo. Lorena era orgullosa, trabajadora, independiente. Podría sentirse humillada o pensar que él la veía como una especie de proyecto de caridad. Tenía que hacerlo bien, con respeto, con honestidad, y más importante aún, tenía que aprovechar este momento para finalmente ser valiente y decirle la verdad. No solo sobre la cirugía, sino sobre lo que sentía. Ya no había tiempo para miedos ni excusas. Lorena estaba sufriendo, y él tenía el poder de ayudarla, no solo con dinero, sino con algo que ella necesitaba tanto como su hermano necesitaba esa operación, saber que no estaba sola. Diego miró el reloj. Eran las 6 de la tarde. Lorena habría llegado a su casa hace 1 hora. Probablemente estaría con Felipe explicándole lo que venía, tratando de ser fuerte por él. Diego cerró la computadora, guardó el reporte médico en el bolsillo interno de su saco y tomó las llaves de su camioneta. Sus manos temblaban ligeramente, no de nervios, sino de determinación. Durante 6 años había vivido como un fantasma en su propia vida. Hoy eso terminaba. El trayecto hasta la casa de Lorena se sintió eterno y demasiado corto al mismo tiempo. Diego conocía la dirección porque ella la había puesto en sus documentos de contratación, pero nunca había ido. Era una colonia humilde en la periferia de Puebla, con calles estrechas y casas pequeñas pegadas unas a otras. Encontró el número 123 y estacionó la camioneta. La casa era diminuta,
con fachada de concreto sin pintar y una puerta de metal oxidada. Había macetas con flores en la ventana, un intento de Lorena por darle vida a ese lugar. Diego se quedó sentado en la camioneta por un momento, ensayando mentalmente lo que iba a decir. Pero las palabras se le escapaban, los discursos sonaban falsos en su cabeza. Al final, decidió simplemente hablar desde el corazón. Se bajó de la camioneta y caminó hacia la puerta. Podía escuchar voces adentro, la de Lorena y la de un niño. Tocó 3 veces, firme pero no agresivo. Las voces se callaron. Escuchó pasos acercándose, el sonido de un pestillo abriéndose. La puerta se abrió y ahí estaba ella. Lorena seguía con el uniforme puesto, como si acabara de llegar y no hubiera tenido tiempo de cambiarse. Su expresión pasó de confusión a sorpresa absoluta. «Señor Diego». Su voz era apenas un susurro. Él la miró a los ojos, esos ojos que habían sido su luz durante 3 años, y sintió que todas las palabras preparadas se evaporaban. Solo quedaba la verdad desnuda. «Lorena, yo firmé tu renuncia, revisé todos los papeles, pero hay algo que necesito decirte. No voy a perderte». Lorena se quedó paralizada en el marco de la puerta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Diego estaba ahí, frente a su humilde casa, con su traje impecable que contrastaba brutalmente con el concreto gris y las paredes descascaradas. Pero no era su presencia física lo que la había dejado sin palabras, sino esa última frase que aún resonaba en sus oídos. «No voy a perderte». ¿Qué significaba eso? ¿Por qué estaba ahí? «Señor Diego, yo... no entiendo. ¿Qué hace aquí?», logró articular finalmente. Él señaló hacia dentro de la casa. «Podemos hablar. Es importante». Lorena miró hacia atrás. Felipe estaba sentado en el pequeño sillón, observando con curiosidad. «Felipe, amor, quédate ahí, ya regreso». Salió a la calle y cerró la puerta detrás de ella, protegiéndola del viento frío de diciembre que comenzaba a soplar. Se cruzó de brazos, más por nerviosismo que por frío. Diego sacó algo de su saco, un papel doblado que Lorena reconoció inmediatamente. Su corazón se detuvo. Era el reporte médico de Felipe. «Lo encontré en el sobre de tu renuncia», explicó Diego con voz suave. «Lorena, ¿por qué no me dijiste?». Las palabras eran gentiles, sin rastro de reproche, pero aún así, ella sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «No era su problema, señor Diego. Es mi responsabilidad». Su voz se quebró en la última palabra. Diego dio un paso hacia ella, acortando la distancia. «¿Tu responsabilidad? Lorena, llevas 3 años trabajando para mí. En ese tiempo te has convertido en mucho más que una empleada. Eres...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Eres importante para mí. Y pensar que estabas pasando por esto sola, que renunciaste para pagar la cirugía de Felipe usando tu liquidación, me parte el alma». Lorena negó con la cabeza, las lágrimas ya corriendo libremente por sus mejillas. «No quería ser una carga. Usted ya me dio tanto. Un trabajo digno, un salario justo, respeto. No podía pedirle más». Diego sacó su teléfono y buscó algo en la pantalla. Se lo mostró a Lorena. Era un comprobante de transferencia. 180,000 pesos. Ya pagué la cirugía completa. Felipe entra a quirófano pasado mañana, sábado, a las 8 de la mañana. Los mejores cirujanos cardiovasculares del Hospital de Especialidades. Todo está arreglado. Lorena leyó la pantalla 1, 2, 3 veces. No podía ser real. Era demasiado. No puede hacer esto. Es demasiado dinero. ¿Cómo voy a pagárselo? Su voz subió de tono entre la desesperación y la gratitud. Diego guardó el teléfono y tomó sus manos entre las suyas. Fue la primera vez que se tocaban así, deliberadamente, sin las barreras del protocolo laboral. «No me lo vas a pagar, Lorena. Es un regalo». El contacto de sus manos encendió algo en el pecho de Lorena, que había estado dormido por mucho tiempo. Quiso apartarse, mantener la distancia apropiada entre empleada y patrón, pero sus piernas no respondieron. Diego sostenía sus manos con firmeza pero con delicadeza,
como si fueran algo precioso y frágil. «No puedo aceptarlo», susurró ella, aunque cada fibra de su ser quería gritar que sí, que gracias, que Dios lo había enviado como respuesta a sus oraciones. «Lorena, mírame». Ella levantó la vista, encontrándose con esos ojos grises que la habían observado tantas veces cuando creía que nadie lo notaba. «Vine hasta aquí no solo por la cirugía de Felipe. Vine porque durante 3 años he sido un cobarde. He guardado silencio sobre algo que debí decirte hace mucho tiempo». El corazón de Lorena comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que Diego podía escucharlo. «Estos 3 años contigo en la mansión han sido los mejores desde que perdí a mi esposa. Trajiste luz a una casa que estaba muerta. Me hiciste recordar cómo sonreír, cómo esperar con ansias volver a casa, cómo sentir que la vida podía ser buena de nuevo». Diego respiró profundo, como preparándose para el salto más grande de su vida. «Me enamoré de ti, Lorena, de tu fortaleza, de tu fe, de tu forma pura de ver el mundo. Y sé que debí decírtelo antes, pero tuve miedo. Miedo de arruinar lo que teníamos, miedo de que me vieras solo como tu patrón, miedo de no ser suficiente para ti». Las palabras de Diego flotaban en el aire frío de la noche, y Lorena sentía que el mundo se había detenido en ese preciso momento. ¿Estaba soñando? ¿Realmente Diego Mendoza, el hombre al que había admirado en silencio durante 3 años, le estaba confesando que sentía lo mismo? Las lágrimas caían sin control ahora, pero ya no eran lágrimas de tristeza o desesperación. Eran lágrimas de liberación, de alivio, de una felicidad tan intensa que dolía. «Yo también», susurró, y las palabras salieron como un suspiro largamente contenido. «Yo también me enamoré de usted, señor Diego, desde hace mucho tiempo. Pero pensé que era imposible, que alguien como usted nunca podría ver a alguien como yo. Soy solo Lorena, la muchacha que limpiaba su casa, la huérfana sin estudios, sin nada que ofrecer». Diego soltó una de sus manos para tocar suavemente su mejilla, limpiando las lágrimas con el pulgar. «Tú eres todo, Lorena. Eres la mujer más valiente, más generosa, más hermosa que he conocido. Tienes fe cuando el mundo te da razones para perderla. Tienes fuerza cuando lo lógico sería rendirse. Tienes amor para dar incluso cuando la vida te ha quitado tanto». Su voz se quebró ligeramente. «Y no quiero que me digas señor Diego nunca más. Solo Diego, solo el hombre que está completamente enamorado de ti y que ya está cansado de vivir a medias». En ese momento, bajo el cielo estrellado de Puebla, con el frío de diciembre rodeándolos y las luces tenues de la colonia como únicos testigos, Lorena y Diego dejaron caer todas las barreras que habían construido durante 3 años. Ella se acercó y él la recibió en un abrazo que era refugio, promesa y confesión todo al mismo tiempo. Lorena hundió su rostro en el pecho de Diego, sintiendo su calor, escuchando los latidos acelerados de su corazón que hacían eco de los suyos. Sus brazos la rodearon con fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer si la soltaba. «Gracias», murmuró ella contra su pecho. «Gracias por salvar a mi hermano. Gracias por venir. Gracias por ser valiente cuando yo no pude serlo». Diego besó su cabeza, un gesto tierno que habló más que 1000 palabras. «Tú has sido la valiente, Lorena. Yo solo soy un hombre que finalmente entendió que el amor no espera el momento perfecto. El amor crea sus propios momentos». Se quedaron así, abrazados en esa calle humilde, sin importarles quién los viera o qué pensaran. Después de años de silencio, habían encontrado su voz. Después de años de soledad, habían encontrado su hogar. Y aunque el camino por delante era incierto, aunque quedaban conversaciones pendientes y detalles que resolver, en ese instante nada de eso importaba. Solo importaba que 2 almas que se habían buscado en silencio finalmente se habían encontrado. Felipe estaba salvado, y ellos habían salvado algo aún más importante, la posibilidad de un futuro juntos. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Recuerda que los milagros suceden cuando tenemos el valor de creer en ellos. Lorena y Diego se separaron lentamente del abrazo, pero sus manos permanecieron entrelazadas, como si soltarse significara romper el hechizo de ese momento.
La noche había caído completamente sobre Puebla y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo despejado de diciembre. Diego miró hacia la puerta de la casa, recordando que Felipe estaba adentro esperando. «Puedo conocerlo. Quiero decirle personalmente que todo va a estar bien». Lorena asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano libre. «Él te admira mucho, ¿sabes? Siempre me pregunta por ti. Dice que eres el señor más amable que conoce». Entraron juntos a la pequeña sala. Felipe estaba sentado en el sillón abrazando un cojín con expresión preocupada. Cuando vio a su hermana con los ojos rojos, se levantó rápidamente. «Lore, ¿estás bien? ¿Por qué lloras?» Lorena se arrodilló frente a él y tomó sus pequeñas manos. «Estoy bien, mi amor. Estas son lágrimas de felicidad». Felipe miró a Diego con curiosidad mezclada con timidez. «Don Diego, ¿qué hace aquí?» Diego también se agachó para quedar a la altura del niño, recordando aquel cumpleaños de hace 2 años, donde Felipe le había preguntado si podían ser amigos. «Vine a decirte algo muy importante, Felipe. ¿Te acuerdas que hace tiempo me preguntaste si podíamos ser amigos?» El niño asintió. «Pues los amigos se cuidan entre sí, y yo voy a cuidar de ti». Diego tomó aire antes de continuar, eligiendo sus palabras con cuidado para no asustar al niño. «Sé que has estado enfermo del corazón y sé que necesitas una operación». Los ojos de Felipe se agrandaron, mirando a su hermana con sorpresa. «¿Se lo dijiste?» Lorena negó suavemente con la cabeza. «Él lo descubrió por su cuenta, mi amor». Diego continuó. «Pasado mañana en el Hospital de Especialidades, los mejores doctores de Puebla van a operar tu corazón. Van a arreglarlo para que puedas correr, jugar y ser el niño fuerte que eres. Y yo voy a estar ahí, junto con tu hermana, acompañándote en todo momento». Felipe procesó la información lentamente, su labio inferior temblando. «¿Va a doler?», preguntó con voz pequeña. «Vas a estar dormido durante toda la operación», explicó Diego con ternura. «No vas a sentir nada. Y cuando despiertes, tu hermana y yo estaremos ahí esperándote». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del niño. «¿Y va a costar mucho dinero?» Lore dice que el dinero no alcanza. Diego miró a Lorena, quien tenía la mano en la boca tratando de contener el llanto. «Ya está pagado todo, campeón. No tienes que preocuparte por nada. Solo tienes que ser valiente y confiar en que todo va a salir bien». Felipe se lanzó a los brazos de Diego con la espontaneidad propia de un niño de 9 años. «Gracias, don Diego. Gracias, gracias, gracias». Diego lo abrazó fuertemente, sintiendo cómo el corazón se le expandía en el pecho. Este niño, que había perdido a sus padres tan pequeño, que enfrentaba una cirugía de vida o muerte, seguía teniendo la capacidad de agradecer y confiar. Lorena se unió al abrazo, creando un círculo de 3 personas que, aunque no compartían sangre, estaban unidas por algo más fuerte: el amor verdadero. Permanecieron así durante largo rato, hasta que Felipe se separó con una sonrisa enorme. «Entonces ya no vas a ser solo mi patrón. ¿Vas a ser el novio de mi hermana?». La pregunta tomó a ambos adultos por sorpresa. Diego miró a Lorena, quien se había puesto roja como tomate. «Bueno, eso depende de tu hermana. Si ella quiere, me encantaría ser mucho más que su patrón». Lorena sonrió tímidamente. «Creo que ya no eres mi patrón, Diego. Renuncié. ¿Recuerdas? Fue la primera vez que lo llamó solo por su nombre, sin el señor, y la forma en que lo dijo, con esa mezcla de ternura y picardía, hizo que Diego se enamorara aún más». Felipe aplaudió emocionado. «Entonces sí son novios. Sabía que ustedes se gustaban». Los 3 se rieron, y por primera vez en mucho tiempo, esa pequeña casa se llenó de una alegría genuina. Diego se quedó con ellos el resto de la noche. Lorena preparó café y sacó unas galletas que tenía guardadas. Se sentaron en la diminuta sala, Felipe en medio de ambos, y conversaron sobre todo y nada. Diego le contó a Felipe historias de cuando era niño en Cholula, de las travesuras que hacía con sus hermanas, de cómo su abuelo le enseñó a volar papalotes. Felipe escuchaba fascinado, haciendo 1000 preguntas, y Diego respondía cada una con paciencia infinita. Lorena los observaba desde su lugar, con el corazón tan lleno que sentía que podía estallar.
Ver a Diego interactuar con su hermano con tanto cariño, verlo reír genuinamente, verlo ser simplemente un hombre sin las cargas del mundo sobre sus hombros, le confirmó lo que su corazón ya sabía. Este era el hombre con el que quería construir un futuro. Cuando Felipe comenzó a bostezar cerca de las 10 de la noche, Lorena lo llevó a su habitación para acostarlo. Diego esperó en la sala, observando las paredes desnudas, los muebles viejos pero limpios, las flores en la ventana. Esta casa tenía menos de 1/10 parte del tamaño de su mansión, pero respiraba algo que la suya había perdido hace años: vida. Lorena regresó unos minutos después, cerrando la puerta de la habitación de Felipe con cuidado. Se sentó junto a Diego en el sillón, manteniendo una distancia prudente, aunque todo en ella quería acercarse más. Se durmió casi instantáneamente. Creo que el alivio de saber que va a estar bien lo tranquilizó. Diego asintió, girándose para mirarla de frente. «Lorena, tenemos que hablar sobre lo que sigue». Ella se puso seria, preparándose para la conversación que sabía que venía. «Sé que todo esto ha sido muy rápido», continuó él. «Hace unas horas eras mi empleada, ahora estamos aquí confesando sentimientos, pero quiero que sepas que esto no es un impulso para mí. Lo que siento por ti lo he guardado por 3 años, y ahora que finalmente lo dije, no quiero que haya dudas entre nosotros». Tomó su mano nuevamente, ese gesto que ya se estaba volviendo natural entre ellos. «Cuando Felipe se recupere de la cirugía, me gustaría que volvieras a la mansión, pero no como empleada, Lorena. Quiero que vengas como la mujer que quiero a mi lado, como mi pareja, como la persona con quien quiero construir una vida». Lorena sintió las mariposas revoloteando en su estómago. «¿Y Felipe?». Diego sonrió ampliamente. «Felipe viene con el paquete completo, por supuesto. Quiero que ambos vivan conmigo. Esa casa es demasiado grande para una persona sola. Necesita llenarse de risas, de vida, de familia». La palabra familia resonó en el corazón de Lorena como una campana. Hacía 5 años que no tenía una familia completa, y ahora, de la forma más inesperada, Dios le estaba regalando una nueva. El sábado amaneció frío pero claro en Puebla. Lorena había dormido apenas 2 horas, revisando una y otra vez la pequeña maleta que había preparado para Felipe. Pijamas, pantuflas, su peluche favorito, la Biblia infantil que le había regalado en su última Navidad. Diego llegó a las 6 de la mañana en punto, como había prometido. Tocó la puerta y Lorena abrió inmediatamente. Lucía agotada, pero con los ojos llenos de determinación. Felipe ya estaba despierto, vestido con una sudadera cómoda, aferrando la mano de su hermana. «¿Listo, campeón?», preguntó Diego, arrodillándose frente al niño. Felipe asintió, tratando de ser valiente, aunque sus ojitos mostraban miedo. «Listo, don Diego». El trayecto al hospital fue silencioso. Diego conducía. Lorena iba en el asiento del copiloto, sosteniendo la mano de su hermano que iba atrás. Cuando llegaron al hospital de especialidades, un equipo médico ya los esperaba. La doctora Hernández, una cardióloga pediátrica con 30 años de experiencia, se presentó con una sonrisa cálida. «Felipe Ramírez, ¿verdad? Vamos a cuidarte muy bien, mi amor». Revisó sus signos vitales, explicó el procedimiento en términos que el niño pudiera entender y respondió todas las preguntas de Lorena con paciencia. A las 8 en punto, llegó el momento de entrar a quirófano. Lorena abrazó a su hermano con tanta fuerza que casi no lo dejaba respirar. «Te amo, Felipe. Eres el niño más valiente del mundo. Te veo en un ratito, ¿sí?». Felipe asintió, limpiándose una lágrima rebelde. «Te amo, Lore». Luego miró a Diego. «¿Vas a cuidar de mi hermana mientras no estoy?». Diego puso una mano sobre su hombro. «Con mi vida, campeón». Las puertas del quirófano se cerraron y Lorena se derrumbó. Diego la sostuvo antes de que cayera al piso, guiándola hacia la sala de espera. Ella temblaba de pies a cabeza, sollozando contra su pecho. «¿Y si algo sale mal? ¿Y si lo pierdo? Es lo único que me queda en este mundo, Diego. No puedo perderlo». Diego la abrazó fuertemente, dejando que sacara todo el miedo acumulado durante meses. «No lo vas a perder.
Los mejores doctores de Puebla están ahí adentro. Felipe es fuerte, tiene 9 años de práctica siendo un guerrero. Y Dios no los ha traído hasta aquí para abandonarlos ahora. Se sentaron en las incómodas sillas de la sala de espera. Diego no soltó su mano ni un segundo. Pasó la primera hora, luego la segunda. Cada minuto se sentía como una eternidad. Lorena rezaba en voz baja, recitando salmos que su madre le había enseñado de niña. Diego, que no era particularmente religioso, se encontró rezando también, pidiendo a un Dios en el que no estaba seguro de creer que protegiera a ese niño de 9 años que ya consideraba parte de su vida. A las 11 de la mañana, 3 horas después, la doctora Hernández salió del quirófano. Lorena y Diego se levantaron de un salto. El corazón de ambos latía desbocado. La doctora se quitó el cubrebocas y sonrió. La cirugía fue un éxito completo. Lorena sintió que las piernas le fallaban de alivio. Diego la sostuvo mientras ella lloraba, esta vez de alegría pura. ¿Está bien? ¿Puedo verlo?, preguntó entre sollozos. La doctora Hernández asintió. Está en recuperación. Estará dormido por algunas horas más por la anestesia, pero todos sus signos vitales son excelentes. Corregimos la válvula mitral y reparamos el defecto del septo ventricular. Su corazón está latiendo perfectamente. Explicó los detalles técnicos, el tiempo de recuperación, los cuidados postoperatorios. Felipe tendría que quedarse hospitalizado una semana, luego seguir un régimen de reposo en casa por 3 semanas más. Nada de esfuerzos físicos, medicación puntual, revisiones mensuales. Pero después de eso podría llevar una vida completamente normal. Es un niño muy afortunado, agregó la doctora. Sin esta cirugía, su pronóstico habría sido grave. Llegaron justo a tiempo. Diego y Lorena intercambiaron miradas. Ambos sabían que justo a tiempo había sido literalmente eso. Si Lorena no hubiera renunciado, si Diego no hubiera encontrado el reporte, si no hubiera actuado inmediatamente, tal vez la historia sería diferente. A veces, los milagros llegan disfrazados de casualidades. Los dejaron pasar a la sala de recuperación. Felipe dormía pacíficamente, conectado a monitores y sueros, pero su rostro lucía tranquilo. Lorena se acercó y besó su frente con infinita ternura. «Lo lograste, mi amor, lo lograste». Los siguientes 7 días fueron un torbellino de emociones. Lorena prácticamente vivió en el hospital, durmiendo en un sillón reclinable junto a la cama de Felipe. Diego iba todas las mañanas y todas las tardes sin falta, trayendo comida casera que encargaba especialmente, libros para que Felipe leyera cuando estuviera despierto y, sobre todo, su presencia constante. El niño despertó al día siguiente de la cirugía, confundido y adolorido, pero cuando vio a su hermana y a Diego a ambos lados de su cama, sonrió. ¿Ya pasó todo? Lorena asintió, secándose las lágrimas de felicidad. Ya pasó todo, mi campeón. Tu corazón está nuevo. Felipe miró a Diego. ¿De verdad dijiste que ibas a cuidar de mi hermana con tu vida? Diego se rió. Lo dije y lo cumpliré, te lo prometo. Durante esa semana, algo hermoso sucedió entre los 3. Felipe comenzó a llamar a Diego simplemente Diego, sin el don, y Diego comenzó a actuar no como un benefactor generoso, sino como alguien que genuinamente amaba a ese niño. Le contaba historias, lo ayudaba con las tareas que las enfermeras le llevaban para mantenerlo entretenido. Jugaba cartas con él. Lorena observaba estas interacciones con el corazón expandido. Ver a Diego interactuar con Felipe con tanta naturalidad, con tanto cariño, le confirmaba que había tomado la decisión correcta al abrir su corazón. Y Diego, por su parte, descubría una faceta de sí mismo que no conocía: la capacidad de ser una figura paterna, de amar a un niño que no era biológicamente suyo, como si lo fuera. El día que dieron de alta a Felipe fue una celebración. La doctora Hernández revisó todos sus signos, quedó satisfecha con su recuperación y les dio las últimas instrucciones. Este niño tiene un corazón de guerrero. Cuídenlo bien. Salieron del hospital bajo el sol brillante de mediados de diciembre. Felipe caminaba despacio, todavía adolorido pero sonriente.
Cuando llegaron al estacionamiento, Lorena notó que Diego no se dirigía hacia su camioneta, sino hacia una SUV nueva que no había visto antes. ¿Ese no es tu carro? Diego sonrió con picardía. Es nuestro carro. Lo compré pensando que necesitaríamos algo más espacioso para los tres. Abrió la puerta trasera y Felipe vio que había una silla especial instalada, perfecta para su recuperación. Diego, no tenías que... comenzó Lorena, pero él la detuvo con un beso suave en la frente. Sí tenía que hacerlo, porque ahora somos una familia. La palabra cayó como bendición sobre los tres. Diego arrancó el carro y en lugar de dirigirse a la colonia donde vivía Lorena, tomó el camino hacia las afueras de la ciudad. ¿A dónde vamos?, preguntó Felipe desde atrás. A casa, respondió Diego, mirando por el espejo retrovisor. A nuestro nuevo hogar. Lorena comprendió entonces que Diego no estaba bromeando la noche que le propuso vivir con él. Estaba realmente invitándolos a formar parte de su vida, de su espacio, de su futuro. Tomó su mano sobre la palanca de velocidades y entrelazó sus dedos. Mientras el carro avanzaba hacia la mansión que ahora sería su hogar, Lorena supo que finalmente, después de 5 años de luchar sola, había encontrado dónde pertenecer. La mansión lucía diferente cuando Lorena y Felipe entraron por primera vez como parte de la familia y no como empleada y visitante. Diego había preparado todo con anticipación. La habitación que antes era de huéspedes ahora estaba transformada en el cuarto de Felipe, con una cama cómoda, estantes llenos de libros nuevos, juguetes apropiados para su edad y una ventana grande que daba a los jardines. ¿Todo esto es para mí?, preguntó el niño con los ojos enormes, olvidando por un momento el dolor postoperatorio. Diego asintió con una sonrisa. Todo tuyo, campeón. Cuando te sientas mejor podemos jugar fútbol en el jardín. Felipe se lanzó a abrazarlo con cuidado, consciente de sus puntos en el pecho. Eres el mejor, Diego. Lorena observaba la escena desde la puerta con el corazón rebosante. Luego Diego la tomó de la mano y la guió por el pasillo. Y esta abrió una puerta que Lorena nunca había visto abierta. Es tu habitación. Era espaciosa, luminosa, con muebles elegantes pero acogedores. Había un escritorio junto a la ventana, un armario grande y una cama que lucía como una nube. Diego, esto es demasiado. Yo puedo quedarme en mi antigua habitación. Él negó con la cabeza. Esa era la habitación de la empleada. Esta es la habitación de la mujer que amo. Hay una diferencia enorme. Lorena sintió las mejillas arder. ¿Y tú? Diego señaló la puerta del fondo del pasillo. Mi habitación está allá. Quiero que tengas tu propio espacio, Lorena. Sin presiones, sin apuros. Vamos a construir esto a nuestro ritmo. Las primeras semanas fueron de adaptación para todos. Felipe seguía en reposo estricto, así que pasaba sus días leyendo, dibujando y viendo películas en la sala. Diego había contratado una enfermera para las primeras 2 semanas, pero era Lorena quien lo cuidaba la mayor parte del tiempo. Le daba sus medicamentos con puntualidad religiosa, le preparaba comidas nutritivas, le cambiaba las vendas con manos expertas. Diego observaba fascinado cómo esa mujer de 26 años había asumido el rol de madre con tal naturalidad y amor. Una tarde, mientras Felipe dormía su siesta, Diego encontró a Lorena en el jardín. Estaba sentada en una banca bajo el árbol de jacarandas, con la Biblia en las manos y lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Se acercó y se sentó junto a ella, sin decir nada. Lorena se limpió las lágrimas rápidamente. Perdón, no quería preocuparte. Diego tomó su mano. ¿Qué pasa? Ella respiró hondo. Estaba leyendo el Salmo 23, el favorito de mi mamá, y me di cuenta de que Dios realmente nos guió por el valle de sombra de muerte y nos trajo aquí. Felipe está vivo, estamos en esta casa hermosa, y tú... Su voz se quebró. Tú nos amaste cuando no teníamos nada que ofrecer. Diego la abrazó mientras ella dejaba salir años de dolor guardado. Ustedes me ofrecieron todo, Lorena. Me devolvieron la vida. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. Felipe mejoró rápidamente, pasando de estar en cama a poder caminar por la casa, luego por el jardín. En las revisiones médicas,
La doctora Hernández quedaba impresionada con su recuperación. Este niño tiene un sistema inmunológico extraordinario. Está sanando el doble de rápido de lo esperado. Para mediados de enero, Felipe ya podía jugar suavemente, aunque sin esfuerzos físicos intensos. Diego comenzó a enseñarle ajedrez en las tardes, sentados en la terraza mientras el sol se ocultaba sobre Puebla. El ajedrez es como la vida, Felipe. Tienes que pensar 2 pasos adelante. El niño captaba las estrategias con una rapidez sorprendente. ¿Sabes qué, Diego? Ya no me duele el pecho cuando respiro. Diego sintió una emoción profunda al escuchar esas palabras. Me alegra mucho, campeón. Eso significa que tu corazón está cada vez más fuerte. Felipe movió su caballo en el tablero. Igual que el tuyo. Lore dice que antes estabas triste, pero ahora sonríes mucho. De la boca de los niños sale la verdad más pura. Diego miró hacia la cocina donde Lorena preparaba la cena. Tu hermana tiene razón. Antes mi corazón estaba dormido. Ustedes lo despertaron. Felipe ganó esa partida, su primera victoria, y su grito de alegría atrajo a Lorena. Los 3 celebraron con chocolate caliente y risas. La mansión ya no era una casa silenciosa, era un hogar lleno de vida. Lorena también estaba encontrando su lugar en esta nueva dinámica. Al principio, le costó trabajo dejar de ver la mansión como su lugar de trabajo. Tenía que recordarse constantemente que ya no era la empleada, que no tenía que limpiar cada rincón ni preocuparse por cada detalle. Diego contrató personal para las tareas de la casa, liberándola de esas responsabilidades. ¿Y qué se supone que haga todo el día?, le había preguntado ella, casi con ansiedad. Diego la sentó en el sofá de la biblioteca. Lo que tú quieras, Lorena. Estudiar, leer, descansar, pasar tiempo con Felipe. Por primera vez en tu vida tienes la libertad de elegir. La idea era aterradora y emocionante al mismo tiempo. Lorena comenzó a explorar sus propios intereses. Retomó el sueño de estudiar enfermería, algo que había pospuesto desde la muerte de sus padres. Diego la apoyó completamente, inscribiéndola en un programa en línea para que pudiera estudiar a su ritmo. Por las mañanas, mientras Felipe hacía tareas escolares y Diego trabajaba en su estudio, Lorena tomaba sus clases virtuales. Por las tardes, los 3 se reunían para comer juntos, una tradición que se volvió sagrada. Las cenas eran momentos de conversación, risas y construcción de memorias nuevas. Diego hablaba de sus proyectos empresariales, Felipe compartía lo que había aprendido ese día y Lorena contaba historias de sus clases. Eran, en toda la extensión de la palabra, una familia. Pero no todo era perfecto. Hubo momentos de tensión, de ajuste, de aprender a convivir. Una noche, Diego llegó tarde de una junta importante y encontró a Lorena llorando en la cocina. Felipe había tenido una pequeña recaída, nada grave, pero suficiente para asustarla. ¿Por qué no me llamaste?, preguntó Diego preocupado. No quería molestarte, sé que tienes trabajo importante. Diego tomó su rostro entre sus manos. Lorena, nada es más importante que ustedes, nada. Si Felipe se siente mal, si tú necesitas algo, si simplemente quieres hablar, me llamas. ¿Entendido? Ella asintió, y en ese momento ambos entendieron algo fundamental. Estaban aprendiendo a ser pareja, a confiar el uno en el otro completamente. Otra tarde, Felipe tuvo una rabieta porque no lo dejaban jugar fútbol todavía. No es justo, ya me siento bien. Diego se mantuvo firme. Entiendo tu frustración, Felipe, pero los doctores dijeron 3 meses. Faltan 5 semanas. La salud no es negociable. El niño se encerró en su cuarto enojado. Lorena estaba por ceder, pero Diego la detuvo. Tiene que aprender que hay reglas, incluso cuando no nos gustan. Lo estamos protegiendo. 2 horas después, Felipe salió y pidió disculpas. Estaban aprendiendo a ser familia con todos sus desafíos y alegrías. Y en cada desafío superado, el vínculo entre los 3 se fortalecía más. A finales de febrero, 3 meses después de la cirugía, los 3 sabían que ya no eran simplemente 3 personas viviendo juntas. Eran un equipo, una unidad, un hogar verdadero. Marzo llegó a Puebla con su clima perfecto, días soleados y noches frescas que invitaban a soñar.
Felipe había sido dado de alta médica completa. Puede hacer vida normal, había dicho la doctora Hernández en su última revisión. Jugar, correr, ser niño. Su corazón está perfectamente sano. La noticia fue celebrada con una comida especial en la mansión. Diego había invitado a sus hermanas, quienes ya conocían a Lorena y Felipe. La familia completa reunida, riendo, compartiendo historias. Las hermanas de Diego adoraban a Lorena, impresionadas por su sencillez y fortaleza. «Hacía años que no veía a mi hermano así de feliz», le confesó la mayor a Lorena en la cocina. «Trajiste luz a su vida». Durante esos meses, Diego y Lorena habían profundizado su relación. Salían a cenar cuando Felipe se quedaba con las tías. Caminaban por el centro histórico de Puebla tomados de la mano. Conversaban durante horas sobre todo y nada. Diego conoció cada sueño de Lorena, cada miedo, cada esperanza. Ella conoció sus inseguridades, su pasado doloroso, sus planes para el futuro. Se besaron por primera vez en marzo bajo las estrellas en el jardín de la mansión. Un beso que fue promesa y celebración al mismo tiempo. «Te amo», le susurró Diego contra sus labios. «Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». Lorena sonrió con lágrimas de felicidad. «Y yo a ti. Gracias por esperarme, por encontrarme, por amarnos a Felipe y a mí». Esa noche, Diego supo que era el momento. Los siguientes días, Diego estuvo misteriosamente ocupado. Salía temprano, regresaba tarde, hacía llamadas secretas. Lorena notó su comportamiento extraño, pero no quiso presionar. «Está preparando algo», le dijo Felipe una tarde con complicidad en sus ojos. «¿Tú sabes algo?», preguntó Lorena sospechando. Felipe se hizo el desentendido. «Yo no sé nada», pero su sonrisa lo traicionaba. El viernes de esa semana, Diego le pidió a Lorena que se vistiera elegante para la noche. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, curiosa. «Es una sorpresa, por favor, confía en mí». Lorena se puso un vestido sencillo pero hermoso que Diego le había regalado semanas atrás. Se arregló el cabello y bajó las escaleras. Diego la esperaba al pie de la escalera, luciendo impecable con los ojos brillando de emoción. «Estás preciosa», le dijo, ofreciéndole su brazo. La guió hacia el jardín trasero de la mansión, el mismo donde años atrás habían celebrado el cumpleaños de Felipe. Pero esta noche, el jardín estaba transformado. Cientos de velas iluminaban el camino de piedra, pétalos de flores cubrían el suelo, y en el centro había un arco decorado con luces blancas y jacarandas. Lorena se llevó las manos a la boca, conteniendo un grito de sorpresa. «Diego, ¿qué es todo esto?». Él solo sonrió y siguió guiándola hacia el centro del jardín. Cuando llegaron bajo el arco, Felipe apareció de entre las sombras, vestido formalmente y con una sonrisa enorme. «¿Estás lista, Lore?», preguntó el niño. Diego soltó el brazo de Lorena y se arrodilló frente a ella. El corazón de Lorena comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que todos en Puebla podían escucharlo. «Lorena», comenzó Diego, su voz temblando de emoción. «Hace 6 meses estaba viviendo como un muerto en vida. Mi casa era un museo, mi corazón una piedra fría. Entonces tú llegaste, mejor dicho, estabas ahí todo el tiempo, pero yo era demasiado cobarde para verlo. Trajiste luz, amor, esperanza. Me enseñaste que el amor verdadero no conoce de clases sociales ni de títulos. Que la riqueza real no está en las cuentas bancarias, sino en los abrazos sinceros, en las risas compartidas, en la familia que construimos día a día». Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La abrió, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante que brillaba bajo la luz de las velas. «Lorena Ramírez, ¿me harías el honor de ser mi esposa? ¿De dejarme pasar el resto de mi vida amándote a ti y a Felipe? ¿De construir juntos un hogar verdadero, donde el amor sea más importante que cualquier otra cosa?» Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Lorena. Miró a Felipe, quien asintió emocionado. «¡Di que sí, Lore!», gritó el niño, incapaz de contenerse. Lorena se arrodilló frente a Diego, tomó su rostro entre sus manos y lo besó con todo el amor que había guardado durante años. «Sí», susurró contra sus labios. «1000 veces sí».
Diego deslizó el anillo en su dedo tembloroso y luego la abrazó con fuerza, levantándola del suelo y dando vueltas. Felipe corrió hacia ellos y se unió al abrazo. Los tres rieron y lloraron al mismo tiempo, bajo el cielo estrellado de Puebla, que era testigo silencioso de este momento perfecto. «Vamos a ser una familia de verdad», gritó Felipe, saltando de alegría. Diego se arrodilló para quedar a su altura. «Ya somos una familia de verdad, campeón. Esto solo lo hace oficial». Luego miró a Lorena con una expresión seria. «Hay algo más que quiero preguntarte, Felipe». El niño lo miró con curiosidad. «Después de que Lorena y yo nos casemos, me gustaría adoptarte legalmente. Quiero ser tu papá, no solo de corazón, sino también en papel». «¿Tú querrías eso?». Los ojos de Felipe se llenaron de lágrimas. A sus 9 años había perdido a sus padres, había peleado contra una enfermedad mortal, había visto a su hermana sacrificarse por él. Y ahora, este hombre maravilloso le estaba ofreciendo algo que creía perdido para siempre. Un padre. «¿De verdad?», preguntó con voz pequeña. Diego asintió. «De verdad. Si tú quieres, claro». Felipe se lanzó a sus brazos. «Sí quiero. Sí quiero que seas mi papá». Lorena observaba la escena con el corazón tan lleno que pensó que iba a estallar. Dios había tomado su dolor, su pérdida, su sacrificio y lo había transformado en bendición multiplicada. No solo había salvado a su hermano, sino que les había dado una familia completa. La noche continuó con una cena íntima en el jardín, solo los tres, bajo las estrellas y las velas. Diego había preparado todo personalmente, con ayuda secreta de sus hermanas. Comieron, rieron, hicieron planes para el futuro. Decidieron casarse en junio, una ceremonia pequeña e íntima en la iglesia del centro de Puebla. Felipe sería el pajecito, las hermanas de Diego, las madrinas. Querían algo sencillo, lleno de significado y no de lujos vacíos. «Lo importante no es la boda», dijo Lorena tomando las manos de Diego, «sino el matrimonio que viene después. Los días ordinarios, las mañanas compartidas, las decisiones juntos». Diego besó su mano donde ahora brillaba el anillo. «Prometo amarte en los días buenos y en los difíciles. Prometo ser el hombre que tú y Felipe merecen. Prometo construir un hogar donde el amor de Dios sea el centro de todo». Esa noche, cuando Felipe finalmente se durmió agotado de tanta emoción, Diego y Lorena se quedaron en el jardín, acurrucados en un sillón mirando las estrellas. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó Lorena. Diego la miró, esperando. «Que Dios usó mi momento más oscuro, cuando pensé que lo perdería todo, para darme mucho más de lo que alguna vez soñé. Usó tu soledad y mi necesidad para crear algo hermoso». Diego la besó suavemente. Usó el amor que no nos atrevíamos a confesar para escribir la historia más bonita. Y bajo el cielo de Puebla, 2 almas que se habían buscado en silencio finalmente descansaron, sabiendo que habían encontrado su hogar para siempre. No en la mansión grande, sino en los corazones que latían al unísono, en la familia que habían construido con respeto, paciencia y un amor que venció todos los obstáculos. Y así termina esta historia que nos recuerda que el amor verdadero no conoce de barreras, que a veces los finales felices llegan cuando menos los esperamos, disfrazados de despedidas, que Dios puede tomar nuestros momentos más oscuros y transformarlos en bendiciones más grandes de las que podemos imaginar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Cada historia que compartimos es un recordatorio de que el amor, la fe y la valentía pueden cambiar destinos. Que Dios bendiga tu camino, ilumine tus decisiones más difíciles y te conceda el valor de amar sin miedo. Que en los momentos de oscuridad recuerdes que Él siempre está escribiendo algo hermoso, incluso cuando no puedes verlo. Amén.